Buenas noches, apreciados y apreciadas estudiantes. Vamos a empezar con el contenido. Recuerden que ya vimos el concurso de personas en el delito. Es cuando varias personas intervienen en las distintas conductas delictivas. Hoy nos corresponde entrar a analizar el concurso de delitos o concurso de tipos penales. Esto es cuando una persona o varias, esto no importa, cometen distintos tipos penales. Ya lo vimos, por ejemplo, en el parcial. Todos los casos hablaban de distintos delitos que se cometían y a veces no sabíamos muy bien cómo hacer. Se presentan todos, hay unos que excluyen otros. Eso es lo que vamos a intentar comprender ahora. Recuerden que es muy importante que hagan la lectura que les recomendé, las páginas que les indiqué en el aula virtual. A partir de esa lectura y con la explicación que voy a dar acá y por supuesto teniendo en cuenta la regulación del Código Penal que vamos a mirar, la idea es que traten de resolver un caso. Les voy a enviar un caso para que resuelvan el tema del concurso con esos elementos. En la próxima semana vamos a tener una sesión simultánea, es decir, vamos a tener una videoconferencia y allí la idea es que ustedes me digan cómo resolvieron el caso, qué dudas tienen sobre el documento, qué dudas les queda sobre este tema, para que dejemos listo este tema porque a la semana siguiente, es decir, para el 1 de abril, tenemos la evaluación virtual donde entran todos estos temas que hemos visto junto con los documentos que están en la plataforma. Entonces voy a tratar de ser muy breve porque la virtualidad pues exige, digamos, no es lo mismo si nos podemos conectar y vernos que si están viendo una pantalla. Así que voy a ser muy breve y como ustedes ya lo saben, voy a hablar un poco rápido. La ventaja aquí es que ustedes no me van a pedir que repita, yo no voy a repetir una cosa distinta a la que dije antes, sino que van a poder ponerlo en pausa y tomar nota. Entonces, vamos a empezar como casi siempre leyendo el artículo que nos va a servir como base legal a este tema. Es el artículo 31 del Código Penal colombiano. Por favor, recuerden, rayen sus códigos, anótenlos, coméntenlos, háganle dibujitos, colores, usen el código, aprendan a usar el código que es nuestra herramienta de trabajo. El artículo 31, concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto. ¿Sí? Aquí ya nos están empezando a hablar de cómo tasar las penas. Sabemos que ese es el tema que sigue, el siguiente tema va a ser tasación de pena. Ese tema se relaciona mucho, es el puente, digamos, de conexión entre la teoría del delito que venimos estudiando desde el semestre pasado y la tasación de penas. Sin embargo, ese es otro tema como veremos. Dice, sin que fuera superior a la suma aritmética de las que corresponden a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Inciso segundo, modificado por la Ley 890 de 2004. En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de 60 años. Esto es muy importante que lo recuerden. En Colombia, absolutamente ninguna pena, aunque se hayan cometido la cantidad de delitos que ustedes quieran imaginar, 200, 300, 1000, ni sin importar la gravedad, la pena máxima posible en Colombia en la actualidad es la de 60 años. Sin embargo, ustedes ya saben que una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se da en la práctica. Vamos a ver cuando estudiemos tasación de pena que en la vida real hay personas que aunque su sentencia diga, porque no puede ser de otra forma, que el límite es 60 años, terminan cumpliendo una pena privativa de la libertad de más años. Personalmente he conocido personas con condenas de 92 años, 85, etc. Pero eso lo entenderemos luego cuando analicemos la tasación de penas. Sin embargo, criterio legal y por supuesto que debe hacerse valer, y de ahí la importancia de que ustedes estudien el derecho penal adecuadamente, ninguna pena privativa de la libertad en Colombia puede superar los 60 años, que ya como muchos critican desde la criminología, es casi una cadena perpetua. Piensen en una persona que ingrese a prisión a los 30 años, se supone que saldría si tiene una pena de estas a los 90 años.
con la expectativa de vida que hay en prisión, la cantidad de enfermedades, sin contar con lo que pasa ahora, digamos en situación normal, la cantidad de suicidios, de violencia, es muy difícil que una persona que ingresa de 30 años y es condenada a 60 años pueda salir con vida de prisión. Por supuesto, como ustedes sabrán, hay unas medidas para descontar la pena cuando ya se está en la ejecución de la pena. Ese es un tema que se sale de los contenidos del curso, pero si nos queda tiempo veremos un poco de derecho penitenciario en las últimas clases, si nos llega a dar el tiempo, pero no hace parte del programa. Bien, sigamos con el inciso segundo. El segundo párrafo dice: cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Sé que hay varias cosas que no entienden todavía, ¿sí? Pero es importante que entiendan que este artículo nos está hablando sí del concurso de conductas punibles o del concurso de conductas típicas o de delitos, se puede llamar de cualquiera de estas formas, pero también nos está ya empezando a dar indicaciones sobre la tasación de pena. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa, estos son dos nombres, dos categorías para hablar de delitos que vamos a explicar al final del video: delito masa y delito continuado. Se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. Entonces, como no en la próxima clase, sino en la siguiente, empezaremos a ver tasación de pena, hay algunos aspectos del artículo que no voy a entrar a explicar ni analizar. Nos vamos a centrar en la idea básica del concurso, siempre remitiéndonos, por supuesto, a lo que está en nuestro Código Penal colombiano en el artículo 30 y, por supuesto, como ya saben, ya se me olvidó, 31. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que decir es que el tema del concurso de delitos, es decir, cuando se presentan distintos delitos, presenta dos problemas fundamentales. Uno en sede de tipicidad y otro en sede de punibilidad. En sede de tipicidad, la confusión va a estar en el tema de las acciones y las omisiones. ¿Cómo saber, cómo reconocer realmente cuando estamos ante un caso si hubo varias acciones o no? ¿Y con qué criterios podemos saber eso? Y en el tema de punibilidad, nos vamos a enfrentar con el dilema de entender si se están cometiendo realmente distintos tipos penales, o uno complejo, o dos, o tres. Entonces, para que no extrañen el tablero y mi hermosa letra, les hice estos pequeños gráficos que buscan un poco esquematizar, como lo hacemos siempre en clase, estos temas. Entonces, como vemos, el concurso de conductas típicas tiene problemas en tipicidad y en punibilidad. Vamos a empezar analizando los problemas en tipicidad. Los problemas en tipicidad los reconducimos al tema que se conoce como la división entre el concurso aparente y el concurso efectivo. Es decir, hay dos grandes tipos de concursos de delitos: el aparente y el efectivo, y ese es un problema de tipicidad. Eso es lo que voy a explicar en este momento. Cuando nos narran un caso, o leemos un caso en un expediente, o lo vemos materializado, digamos, en las declaraciones de las personas, encontramos que nos cuentan muchas cosas. Ustedes ya saben muy bien que, de acuerdo a la técnica de la teoría del delito, lo primero que tenemos que hacer para analizar un delito de acuerdo a la teoría es identificar cada conducta relevante para el derecho penal. Ustedes saben que se trata de conductas humanas y que se dan con voluntariedad, que ahí ya tenemos un primer descarte, pero sobre todo es muy importante separar cada conducta para luego identificar cada conducta a qué tipo penal corresponde. Pues bien, a veces no es tan fácil hacer esto. A veces no sabemos si tenemos una conducta, digamos, de este tamaño, o una conducta así y otra conducta así. Entonces, ahí se generan las primeras dificultades en el concurso de delitos. ¿Cómo saber a veces si hay una conducta que es más compleja que otra, o si son conductas totalmente distintas? Es por eso entonces que hablamos de concurso aparente y efectivo. El concurso aparente es aquel que no existe. Pareciera, cuando nos cuentan un caso, que se dan varios delitos, pero cuando lo analizamos bien vemos que solo hay un delito.
Ese es un concurso aparente, es decir, no hay concurso. Y hay concursos efectivos, que son los que nos interesan. Es decir, cuando analizando el caso encontramos que sí hay varias acciones u omisiones, ¿sí? Porque el concurso puede ser de delitos omisivos o de delitos por acción. Entonces, pensemos en un ejemplo. Imagínense ustedes que Pablito va a hurtar y lo quiere hacer entrando a una casa donde identificó que había una ventana mal cerrada. Pero cuando intenta abrir la ventana ve que está trancada, entonces le hace con mucha fuerza y digamos que rompe la ventana. Ingresa a la casa o el apartamento y se apropia de algunas cosas. ¿Qué habría aquí? Nos tendremos que preguntar cuáles son las conductas penalmente relevantes. Podríamos decir que una conducta penalmente relevante, y lo es dañar la ventana, el delito de daño en bien ajeno. Búsquenlo por favor en sus códigos, léanlo y piensen si se puede dar o no un delito de daño en bien ajeno. Les recomiendo que pongan pausa y de verdad búsquenlo y miren si puede haber un delito así. Efectivamente, ¿no? Parece que dañar una ventana de una casa ajena es un delito. Y lo es. Bien, pero ¿qué pasa si leemos el delito de hurto agravado? Hay un agravante, se les dejo de tarea que lo busquen, de nuevo pongan pausa y lo buscan, un agravante que es de la violencia sobre las cosas. Cuando me apropio de cosa mueble ajena con violencia sobre las cosas. Entonces les pregunto, ¿creen ustedes que estamos aquí ante un concurso aparente del delito de daño en bien ajeno y de hurto, o es un concurso efectivo? Es decir, realmente en este caso se presentaron dos delitos y vamos a entrar a analizar con toda la teoría del delito esos dos delitos. Pausa, piensen, respondan. Bien, estamos ante un concurso aparente en este caso. Pero todavía no les voy a decir las claves para eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un funcionario público, digamos el alcalde, en medio de toda esta coyuntura por el coronavirus, recibe unos dineros para regalar a muchas personas mascarillas? Y entonces se apropia de esos dineros. Bien, ¿qué pasa allí? ¿Puede decirse que hay un concurso entre hurto y peculado? Porque si ustedes se detienen y miran el tipo penal de hurto, hagan pausa y mírenlo, van a encontrar que se dan todos los requisitos. Pero si miran el de peculado, también. Podemos decir que hay un concurso. De nuevo estamos ante un concurso aparente. El otro ejemplo es, piensen, yo voy a matar a alguien, cojo una pistola, un revólver y empiezo a dispararle a la persona. Pero resulta, no es cierto, pero tengo muy mala puntería. Y le doy por acá en un cachete, en una oreja, le rozo un brazo, genero distintas lesiones personales, pero nunca pongo en peligro efectivo, sí pongo en peligro la vida, pero digamos no genero una lesión que genere que la persona quede herida de gravedad. Entonces, ¿qué hay allí? Nos tenemos que preguntar. ¿Hay un delito de lesiones simplemente? ¿Hay un delito de lesiones porque quedó la persona lesionada más una tentativa de homicidio o solo hay una tentativa de homicidio? En este caso, como estamos también ante un concurso aparente y no un concurso efectivo, lo que hay es simplemente una tentativa de homicidio. Les di los ejemplos, ¿sí? Espero que pausen un poco, analicen con el código, piensen a qué se deberá que en estos tres casos digamos que el concurso es aparente, es decir, unas conductas que parecían conductas pequeñas relevantes para el derecho penal son en realidad una sola conducta relevante para el derecho penal. No hay concurso, hay un solo delito. Y esto lo resolvemos con esto que les gusta tanto a ustedes, los principios. ¿Sí? En este caso, tenemos los principios de subsidiariedad, el principio de consunción y el de especialidad. Son tres principios que aplicaremos al tema de concurso de delitos. Por favor, presten atención. Estos no son no son principios generales del derecho penal, ¿sí? Como el principio de legalidad, con su última ratio, ni el principio de lesividad. Son principios que solo vamos a emplear
para resolver los problemas de tipicidad en el concurso de delitos. Aquí los pongo de nuevo, si quieren ponen en pausa, toman nota. Muy bien, ¿en qué consisten estos principios que son fundamentales? Los deben manejar muy bien, aquí sí debe haber un poquito de memoria para que la argumentación pueda ser adecuada, pero sobre todo deben comprenderlos y son muy lógicos. El de subsidiariedad. Según el principio de subsidiariedad, lo que se indica es que uno de los tipos penales es subsidiario de otro. Recuerden que de eso ya hemos hablado. Hay algunos tipos penales que son muy complejos, que abarcan muchas cosas y que tienen unas penas muy altas. Habíamos puesto antes el ejemplo del lavado de activos. Hagan pausa y léanlo, por favor. Frente a lo que sería, por ejemplo, un delito más sencillo en su estructura típica, como el delito de enriquecimiento ilícito. Se dice que hay uno que es subsidiario a otro. Están un poco pensados para que si no se dan o no se logran probar en juicio todos los elementos de ese delito tan grande, tan complejo y con una pena tan alta como es el lavado de activos, se puede al menos castigar algunas de las partes que sí se logran probar, como sería el caso de el enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Pablito, creo que era que se llamaba, cuando para hurtar daña la puerta. El hurto agravado por la violencia sobre las cosas, ¿sí? Es una especie de hurto mucho más importante que abarca muchos más elementos que el daño en bien ajeno. Entonces, podemos decir que el hurto con violencia sobre las cosas, ¿sí?, abarca ya todo ese desvalor que tiene el daño en bien ajeno, porque no se puede generar violencia sobre las cosas sin hacerle un daño a las cosas. Esa es precisamente esa violencia. Así que el daño en bien ajeno frente al hurto con violencia sobre las cosas es un delito subsidiario. No pueden estar los dos juntos. Por eso es un concurso aparente. El segundo principio que tenemos es el principio de consunción. Cuando tenemos un principio de consunción, de lo que estamos hablando es de que hay uno de los tipos penales que necesariamente implica la realización del otro tipo penal, ¿sí? Es como que lo consume. Necesariamente es así. Este es el caso de la tentativa de homicidio. No siempre que yo cometo una tentativa de homicidio hay lesiones, pero muchísimas de las veces en que yo intento matar a alguien y no lo logro por causas ajenas a mi voluntad, la persona va a quedar lesionada. Recuerden que para que haya tentativa de homicidio tiene que haber un peligro efectivo para el bien jurídico vida, y casi siempre ese peligro va a implicar que haya algún tipo de lesiones. Por supuesto, como vamos a seguir viendo, todo esto depende del fin. Es muy importante que entiendan algo que algunos autores llaman un dolo global. ¿Cuál es la finalidad? Y eso lo aprendimos desde Belset con la acción final. ¿Cuál es la finalidad del sujeto al actuar? ¿Qué plan tiene? ¿Cuál es su idea? Si golpea por varias horas a una persona y luego la mata, pero esa persona no muere, queda viva, claramente habrá un delito de lesiones por un lado y un delito de tentativa de homicidio por otro. Pero si es como el caso que yo les narré, disparo y genero unas heridas, pero no alcanzo a matar, hay una tentativa de homicidio que va a abarcar esas lesiones. Entonces se habla de que es como que las consume, principio de consunción. Y finalmente tenemos el principio de especialidad. Esto es cuando un tipo penal tiene todos los elementos de otro tipo penal y además tiene otros. Este es el ejemplo, recuerden, del peculado. Ya lo vimos cuando vimos los delitos especiales, de ahí el vínculo con el nombre. El peculado tiene todos los elementos del hurto o del abuso de confianza, pero además tiene otros requisitos adicionales como ser funcionario o servidor público. Entonces, allí tenemos esa diferencia. Digamos, hay un delito común que tiene unos requisitos que sí que se presenta, pero en ese caso no vamos a aplicar ese, sino que vamos a aplicar el que es más especial, el que cumple con todo eso, pero además con otros requisitos. Así que es muy importante siempre que ustedes analicen un delito, que al sacar las conductas relevantes penalmente, antes de pasar al análisis de la tipicidad, apliquen estos tres principios: subsidiariedad, consunción y especialidad, para decir, bien, vamos a seguir el análisis con este tipo penal y pero vamos a excluir estos otros tipos penales. Nos queda entonces, vuelvo a la primera imagen que les mostré. Ya vimos cómo se dan los problemas en sede de tipicidad con el concurso aparente y efectivo que se resuelve con los principios. Ahora vamos a ver en tema de punibilidad.
Cuando hablamos de punibilidad estamos ya hablando de imposición de pena. Recuerden que este tema lo vamos a ver parcialmente, solo para entender el concurso, sin llegar hasta las consecuencias en cuanto a la tasación de la pena. En este tema entonces vamos a avanzar entendiendo las distintas clases de concurso que hay. Es decir, cuando el concurso no es aparente, sino que es efectivo, lo dividimos en estas clases de concurso. Perdón, lo estoy poniendo al revés. En estas clases de concurso. El concurso ideal y el concurso real. El concurso ideal, también llamado formal, se divide en homogéneo y heterogéneo. Lo mismo que el concurso real o material, que también se divide en homogéneo y heterogéneo. Vamos a ver que los nombres son muy lógicos. Recuerden que homo significa lo mismo y hetero lo diferente. Así que cuando tenemos un concurso ideal homogéneo, empecemos por ahí, tenemos que entender a qué se refiere ideal o formal y a qué se refiere homogéneo. Cuando se habla del concurso formal, estamos diciendo que hay una única acción, una única conducta, bien sea de acción o de omisión, relevante para el derecho penal, con la cual se cometen, si es homogéneo o si es heterogéneo, ya vamos a ver, distintos tipos penales. Es decir, el concurso ideal o formal, lo que lo caracteriza es que se comete una sola conducta, ¿sí? Una sola conducta, bien sea de acción o de omisión. No hay una pluralidad de conductas. Pero con eso se cometen varios delitos. Será homogéneo si el delito cometido es exactamente el mismo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo pongo una bomba en un aula llena de gente, la bomba estalla y digamos que mata a 10 personas. Había 10 personas y mata a las 10 personas. Imaginemos que esa bomba es extraña y no genera daño en bien ajeno, lo único que hace es matar a esas personas. Entonces, con una sola conducta, poner la bomba o arrojar una granada o algo, cometo 10 veces el delito de homicidio. Ahí tendríamos un concurso ideal homogéneo. Se lo recuerdo. Ideal, una sola conducta, homogéneo. Homo, lo mismo, o sea, varias veces el mismo delito de homicidio. El concurso heterogéneo, en cambio, sería, mismo ejemplo, arrojo una granada donde está 10 personas, digamos que solo mató a un homicidio, lesionó a 2, lesiones personales, y además generó un incendio, daño en bien ajeno. Luego veríamos si algunas se subsumen o no dentro de otras, pero en principio se cometerían todas esas. Les pongo otro ejemplo más claro. Imagínense que un padre de familia accede carnalmente, con violencia, a una de sus hijas. ¿Sí? Aquí tenemos, con una sola conducta, el acceso carnal violento, el delito de acceso carnal y el delito de incesto. Entonces, aquí tendríamos un concurso ideal heterogéneo. Pasemos a entender ahora lo que es el concurso real o material. Vuelvo a mostrarles la hoja. Concurso real o material. El concurso real o material es cuando efectivamente cometo varias conductas o varias omisiones. ¿Sí? Es el caso más sencillo. Yo hago muchas cosas. Voy, disparo, luego hurto algo, salgo corriendo, lesiono a alguien en la huida, después doy un falso testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, con varias conductas separadas, voy a cometer, si es homogéneo, el mismo delito, si es heterogéneo, diferentes delitos. El caso que puse es un concurso real. A ver, adivinen, el caso que puse antes de que hago varias cosas es real heterogéneo, por supuesto. En cambio, sería un concurso real homogéneo, por ejemplo, si yo tengo un revólver y primero le disparo a alguien, camino 3 cuadras y le disparo a otra persona, al otro día me levanto y disparo a otras 2, etcétera, etcétera. O sea, con distintas conductas separadas, cometo varias veces el mismo tipo penal. Ese sería un concurso real homogéneo. Muy bien, tenemos entonces ya la explicación de los distintos concursos. Esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque las penas van a variar según el tipo de concursos. Por ahora, por favor, el énfasis principal debe estar en que entiendan muy bien la aplicación de los principios y que sumen este nuevo conocimiento a todo lo que ustedes ya saben de la teoría del delito. Como les dije, les voy a poner un caso,
les va a llegar a sus correos porque este fin de semana estaremos sin aula virtual, pero también lo subiré al Moodle. Les va a llegar a sus correos junto con el link de este video el caso. Ustedes deben irlo resolviendo, ¿sí? Hablen entre ustedes, si pueden, obviamente por redes sociales, WhatsApp, teléfono, etcétera. Si lo quieren hacer así en grupo, individual, esto no es evaluable, es para poder verificar que sí están comprendiendo. Y el miércoles, en el mismo horario de clase, va a estar habilitada una sesión, una conferencia virtual, donde vamos a discutir el caso. Y la idea es que ustedes, por favor, lleven todas sus preguntas sobre el documento. Es muy importante que lean el documento, sobre el video y sobre la aplicación de todo eso en el ejercicio. Finalmente, pues terminado el tema de esta clase, les pido que me escriban al correo que ya ustedes conocen, que están en el aula virtual, con las recomendaciones, si se oye bien, si entendieron, etcétera. Si son dudas ya sobre el tema, por favor, dejémoslas para la conferencia virtual por ahora. Les recuerdo que la evaluación virtual será el 1 de abril, no se atrasen con las lecturas. Hemos avanzado muy bien en los temas este semestre, así que realmente creo que vamos a poder terminar el curso de manera satisfactoria con esta metodología. Pero espero también sus opiniones. Y finalmente, pues espero que se encuentren todos y todas muy bien, que estén descansando, que estén también trabajando, que tengan paciencia y nos veremos entonces en otro video y muy pronto, la próxima semana, el miércoles, en la conferencia. Recuerden, estos temas, además de ser necesarios para que ustedes superen una materia, son muy importantes en la vida de muchas personas. Ustedes no saben en qué momento sean llamados como defensores, acusadores, familiares o consejeros o víctimas del sistema penal. Es muy importante que ustedes, independientemente del rol que asuman, acusación, defensa o víctimas o victimarios, conozcan las herramientas del derecho penal, sigan los principios, apliquen un derecho penal constitucional, ojalá limitado. Recuerden, el derecho penal, algunos dicen, es una amarga necesidad. Yo como abolicionista, pues estoy totalmente convencida de que es muy amargo, pero no es para nada necesario. Piensen, por ejemplo, en todas las personas que en este momento se encuentran en prisión sin ver que se haga nada frente al tema del coronavirus ni del posible desabastecimiento. Entonces, tengan en cuenta que estos temas, muchas veces en el aula charlamos y seguramente lo haremos aquí también con los ejemplos, pero son temas que cambian la vida no solo de las personas que cometen o que se les acusa de haber cometido un delito, sino también de todas sus familias. Así que recuerden que son temas con grandes efectos para que sean asumidos con mucha responsabilidad. Feliz noche para todas y para todas.